Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarles, agradecerles esta oportunidad de poder estar frente a ustedes y continuar con esta conferencia hablando de un precioso libro como es el libro de los Hebreos, un libro que nos desafía, un libro que nos invita a reevaluarnos y a poder mirar las cosas desde la perspectiva correcta. Si usted se fija muy bien, desde que comienza el libro de Hebreos, y creo, mirando algunas de las exposiciones que ya se ha conversado de eso, pero mirando el libro de los Hebreos, constantemente el libro de los Hebreos nos está llamando la atención en cuanto a la perseverancia, en cuanto a la constancia, en cuanto a la lucha que constantemente vive el cristiano, vive el cristiano. Y si nosotros nos centramos en nuestro pasaje base que vamos a estar trabajando y desarrollando, vamos a leer, por favor, mis hermanos. Le invito, por favor, si puede abrir su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 12, porque vamos a estar hablando acerca de la vida cristiana. Vamos a estar hablando acerca de esta vida como se presenta, pero vamos a estar poniendo nuestra mirada en aquel que es nuestro pionero, en aquel que es nuestro ejemplo, nuestra más grande motivación en medio de la carrera de la vida. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 al versículo 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si tú te fijas muy bien en estos breves 3 versículos, la imagen que nuestro autor del libro de los Hebreos nos quiere presentar, el comparativo que él compara la experiencia en la vida cristiana, él compara esa experiencia como una carrera, como una carrera. Dice allí en el versículo 1 al final, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El escritor del libro de los Hebreos compara esta vida como una carrera, pero es interesante que la palabra que utilizó el autor del libro de los Hebreos no es la palabra habitual que hablamos acerca de un trote o que hablamos acerca de una carrera de postas o una carrera de 100 metros planos, 200, 300, 400, una carrera de velocidad. No, el escritor del libro de los Hebreos no utiliza esa palabra, sino que la palabra que nuestro autor utiliza es la palabra griega agón, de donde viene hoy en día la palabra agonizar. O sea que está hablando acerca de una carrera extenuante, una carrera maratónica. Usted ha escuchado la historia, ¿cierto? ¿Ha escuchado la historia del maratón? De ese soldado griego que tenía que traer un mensaje, llevar un mensaje en medio de la batalla, y en ese momento corrió 42 kilómetros llevando un mensaje. Y cuando cumplió la meta, entregó este mensaje y allí cayó muerto. Y entregó y cumplió. Esa historia
dio origen a la carrera que hoy en día conocemos como la maratón. Esa carrera extenuante, esa carrera que necesita resistencia, esa carrera de que tiene que tener preparación. No es un trote liviano, no es una caminata por la playa, no es una carrera de velocidad, sino que la carrera, el agón que se está diciendo aquí, la carrera que tenemos por delante, esa que el autor de los Hebreos nos invita a que corramos con paciencia, es una carrera agonizante, es una carrera maratónica. Y miren lo que estoy diciendo. Porque ¿cuántos hoy en día, y esta es la primera imagen que estoy presentando en esta lección, para que entendamos la figura que nuestro autor nos va a dar. ¿Cuántos hoy en día no viven la vida cristiana como un trote corto? Trotan, no se preparan, no entrenan, no están preparados y tarde o temprano se cansan, se acalambran. ¿Ha visto usted eso, cierto? ¿Cuántos hoy en día no han quedado a un lado? ¿Cuántos cristianos hoy en día no han dicho me rindo? ¿Cuántos hoy en día no se han desanimado porque no se dieron cuenta que la carrera era mucho más agonizante, era mucho más extenuante y me dicen a mí, se acabaron mis fuerzas, hermano Luis? Ya no tengo cómo soportar, ya no tengo cómo resistir. Es que mira lo que me está sucediendo. ¿Y cuántos hoy en día no han abandonado la carrera porque la carrera se hizo más extenuante de lo que ellos pensaban, de lo que ellos imaginaban? El agón. Por eso, lo primero, si tú te fijas muy bien, lo primero que el escritor del libro de los Hebreos quiere hacer es ponernos en la imagen. Nos está invitando allí al estadio, nos está invitando allí a la tribuna para que podamos mirar lo que está sucediendo y nos demos cuenta que hay una carrera por delante de nosotros. Vamos a estar mirando que hay un público, que hay una afición, que hay unos espectadores, unos animadores, pero también nos está mostrando la carrera, nos está mostrando nuestro pionero y nos está mostrando el premio que hay después de esta carrera. Todo eso está pasando aquí en Hebreos capítulo 12. Todo eso está sucediendo aquí. Pero fíjate muy bien, esto es lo importante. Cada uno de nosotros. Imagen favorita de Pablo, constantemente los cita. Estamos corriendo una carrera a muerte por nuestras almas. Tú y yo estamos corriendo una carrera agonizante, extenuante por nuestras almas. Y por eso que lo primero que vemos allí en versículo 1, porque si vas a enfrentar una carrera, para poder enfrentar una carrera necesitas preparación, para poder enfrentar una carrera necesitas motivación, para poder enfrentar una carrera necesitas entrenamiento, necesitas un entrenador, necesitas un precursor. Y si tú lo miras muy bien allí, versículo 1 de Hebreos capítulo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Mira lo que está diciendo, por tanto. Y un por tanto es un vínculo. Un por tanto es un conector. El escritor del libro de los Hebreos conecta la idea del capítulo 12 con la idea previa que estaba proponiéndonos en capítulo 11. ¿Y de qué habló el capítulo 11? Tú lo sabes muy bien, estoy delante de cristianos que conocen muy bien la escritura. ¿De qué trata el capítulo 11? El capítulo 11 trata de los héroes de la fe. De cómo corrió Noé, de cómo corrió Enoc, de cómo corrió Moisés, de cómo corrieron los grandes patriarcas, y todos ellos son un testimonio. Todos ellos son un empuje, son una motivación, una fuerza. Dice allí, teniendo en derredor nuestro. Es como que el escritor nos dijera, date cuenta que alrededor tuyo, en medio de esta carrera,
Hay algunos allí, grandes próceres de la fe, que te dan vítores, que te traen ánimo, que te está diciendo, tú puedes. Si yo lo logré, Abraham te dice, si yo lo logré, tú lo puedes lograr. Noé te dice, si yo pude vencer, tú puedes vencer. Moisés te dice, yo me sostuve como viendo al invisible. Y si yo lo hice, tú lo puedes hacer. El escritor del libro de los Hebreos nos dice, teniendo tan grande nube de testigos, anímate, despójate, corramos con paciencia. Note muy bien que lo primero que nos pone a mirar, date cuenta que hubo otros antes que tú que corrieron esta misma carrera y fueron victoriosos. ¿Cuántos de nosotros hoy en día estamos siempre luchando? ¿Cuántos de nosotros hoy día nos sentimos agobiados? ¿Cuántos de nosotros hoy en día nos sentimos cansados? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido desanimados, nos hemos sentido contrariados, nos hemos sentido angustiados, afligidos con la situación imperante del hoy o los problemas del pasado? Pero ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido de esa misma manera? ¿No te anima a saber que hubo otros que enfrentaron las mismas luchas que tú y te pueden decir hoy día, yo vencí, yo pude, entonces tú también puedes? Tú también puedes. ¿Qué tenemos que hacer para correr esta carrera entonces, mi hermano? Por lo menos el escritor nos dice dos cosas allí en versículo 1. Despójate de todo peso. Imagínese al maratonista que vaya con todo el bolso, el equipaje, la maleta, con todo lo que trajo a la Olimpiada y vaya corriendo el maratón con todo. No, lo que pasa es que no tengo dónde dejar mi bolso. ¿Usted cree que ese maratonista va a llegar al final de la carrera si toma el bolso, la maleta y todas sus pertenencias? Algo muy cierto que parece divertido, pero si tú vas a correr un maratón, tú tienes que hacerlo sin ninguna carga. Tú tienes que haber entrenado y tienes que haberte preparado para poder enfrentarlo de la mejor manera posible. Alimentación óptima, peso óptimo, descanso, entrenamiento, cuidados varios. Cualquier peso, cualquier carga, cualquier cosa que me saque de la concentración, que me saque de mi objetivo, que me haga leccionarme, que me haga en este caso fatigarme o agotarme, me puede impedir llegar a la meta. Entonces, un buen corredor se despoja de todo aquello. Fíjate muy bien que hace una distinción, porque el escritor del libro de los Hebreos nos dice que puede haber un peso o puede ser del pecado que nos asedia. ¿Qué es lo que es un peso? Un peso es cualquier cosa que hoy en día te carga. Puede ser una prueba, puede ser un problema, puede ser una situación que no tiene por qué ser pecaminosa. Pero ¿cuánta gente hoy en día no se ha detenido en su camino cristiano por culpa de situaciones accesorias que nos rodean, que nos distraen? Algo importante que tú tienes que entender cuando tú vas a correr una carrera es la orientación, es la visión, es el enfoque. ¿Cuánta gente nos ha desviado hoy en día? El otro día miraba en la televisión de un maratonista, de un corredor, de unas carreras largas, un negrito que se desvió y la carrera iba por acá en el estadio y tuvo uno que devolverse para tomarlo y llevarlo hacia la pista original. Lo contaban como algo lindo, como una persona se negó al triunfo. Pero ¿cuántas veces nosotros no nos hemos desorientado? ¿Cuántas veces nosotros tal vez nos hemos enfocado en otras cosas y hemos olvidado la carrera que tenemos por delante?
A veces puede ser una prueba, el peso. A veces pueden ser los problemas. A veces puede ser una enfermedad. Me imagino que a la hermana Joana, a la hermana Miriam, me imagino que a Richard que está aquí. ¿Cuántas pruebas, cuántas cosas que están pasando nos hacen más difícil el camino cristiano? Se hace difícil enfrentar la vida cristiana lleno de luchas y pruebas, ¿cierto, hermano? Se hace difícil. El escritor del libro de los Hebreos te anima y te dice, despójate de esos pesos. Elimina la carga extra y céntrate en tu verdadero objetivo. A veces no es una prueba, a veces no es una enfermedad, a veces puede ser el pecado. ¿Cuántos de nosotros no somos tentados constantemente? La ira, el enojo, el rencor, los malos pensamientos. ¿Cuántas veces hoy en día no somos tironeados y jaloneados? Como dice acá en versículo 1, por el asedio del pecado. ¿Qué es lo que nos dice el autor? Despójate de todo esto. Despójate de todo esto y corre, nótalo bien. ¿Qué palabra clave dice allí? Con paciencia. Ya dijo, si usted lo mira conmigo un poquito, dice en Hebreos 10, en el 36, acompáñeme por favor, qué importante es la paciencia. Qué importante es la paciencia cuando estamos hablando de la carrera que tenemos por delante. Porque ya en Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Corramos con paciencia. Seamos perseverantes. La perseverancia es muy importante, mi hermano. Por eso el escritor nos dice en el verso 39 del capítulo 10, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, la misma imagen, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros somos de los que avanzamos. Nosotros somos de los que vamos hacia adelante. Nosotros no somos de aquellos que retroceden. Sería paradójico ver una carrera donde un corredor esté yendo en sentido contrario. Uno diría, algo está pasando mal aquí. Algo no está entendiendo esta persona. Imagínate otro corriendo con una maleta, corriendo con un baúl, con un bolso. Esto no lo entiendo. Pero ¿cuántos de nosotros no hemos vivido la vida espiritual cargados, agobiados? Y por eso muchos no llegan a la meta. Recibamos el consejo de nuestro escritor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Incluso pensaba un poquito en la naturaleza de esta carrera. Todos nosotros, creo yo, conocemos a Usain Bolt, ¿cierto? El hombre más veloz de este tiempo, el de la historia. Usain Bolt es experto en carreras de 100, 200, 400, hasta 800 metros planos. Pero te lo digo con toda seguridad, si tú pones a un keniata, a esos africanos que le encanta correr la maratón, y pones a Usain Bolt al lado de esos keniatas a correr una maratón de 42 kilómetros, aunque Usain Bolt sea el hombre más veloz del mundo, te lo aseguro que el africano, que el keniata, va a llegar en primer lugar. Va a ganar esta carrera. Porque la carrera
de la cual estamos hablando, el agón maratónico, no es una carrera corta de poco aliento, no es una carrera corta de 100, 200, 300, 400 metros, sino que es una carrera de resistencia. Es una carrera extenuante. Es una carrera que dura más de lo que tú crees. ¿Cuántos no se han rendido antes de llegar al final de la carrera? Para poder enfrentar una carrera así, dicen los expertos, estuve estudiando para preparar esta lección, dicen los expertos que hay un momento donde los músculos duelen tanto. Hay un momento en la carrera del maratón que se le llama la barrera del dolor. Y muchos atletas entrenan para poder superar la barrera del dolor. ¿Ha visto usted cómo terminan algunos la carrera? Yo he visto, me gusta mucho ver las Olimpiadas y he visto cuando está el maratón, cómo algunos llegan y se desmayan nomás llegar a la meta, o incluso algunos se desmayan antes, o tienen que, personal paramédico tiene que atenderlos antes de terminar la carrera. He visto muchos caer colapsados completamente porque no pueden superar la barrera del dolor. Solo los que buscan la excelencia y entrenan incansablemente pueden superar esta barrera y pueden llegar íntegros al final de la meta. Pero le preguntaron a los más grandes atletas, a los más grandes maratonistas, ¿cómo es que te puedes mantener orientado? Normalmente el récord está entre 2 horas 50, algo así, 2 horas 40, el récord mundial del maratón. ¿Cómo te puedes mantener? Y mire la diferencia, son 9 segundos y 50 y algo, el récord de los 100 metros planos, y mire, 2 horas 40 o algo más, el récord del maratón. ¿Cómo te puedes mantener esas más de 2 horas enfocado en la carrera? ¿Cómo puedes superar la barrera del dolor? ¿Cómo puedes ir más allá de tu propio físico? ¿Y sabes lo que contestaron ellos? Porque tenían en su mente y en su mirada un solo enfoque, un solo objetivo: llegar a la meta. Eran obsesionados por el galardón, obsesionados por el triunfo, obsesionados con una mirada objetiva, con una motivación enfocada. Y cuando pasamos al versículo 2 aquí en Hebreos capítulo 12, es exactamente lo que yo veo. ¿Cómo poder vencer la barrera del dolor? ¿Cuántas veces seguir fieles a Dios no se ha hecho difícil, complicado? ¿Cuántas veces llegar a la iglesia cuesta? ¿Cuántas veces doblar las rodillas se hace difícil? ¿Cuántas veces abrir la Biblia o animarnos en las cosas del Señor se hace tedioso? ¿Cómo poder vencer la barrera del dolor? El escritor dice, con un solo enfoque: puesto los ojos en Jesús. Pon tu mirada en el Señor. No necesitas 2, 3, 4, 5 objetivos. Necesitas una sola meta. Necesitas un solo rumbo. Necesitas mantenerte enfocado en una sola cosa y que tu enfoque sea Jesús. ¿Cuántos hoy día no se han desviado por comenzar a mirar
lo que ofrece este mundo, por comenzar a mirar los deleites del pecado. ¿Cuántos hoy en día nos han desviado por los escollos, por las barreras, por los obstáculos y pierden el enfoque y se desvían y comienzan a mirar hacia otro lado y caen, tambalean, se caen y pierden el enfoque? El escritor del libro de los Hebreos nos invita a un pequeño principio espiritual, un principio que va a traer grandes réditos a tu vida. Cuando tengas que enfrentar los problemas de la vida, cuando tengas que enfrentar el pecado que te asedia, cuando tengas que enfrentar circunstancias agobiantes que muchas veces quieren hacer que tú tambalees en la carrera cristiana, pon tu mirada en el Señor. Y alguien preguntará, ¿pero por qué debo poner mi mirada en el Señor? Dice allí, versículo 2, pon tu mirada en Jesús, porque Jesús es el autor y porque Jesús es el consumador de la fe. Jesús es el más grande atleta que ha existido en este mundo. Él también, como nosotros, fue tentado a dejar todo de lado, fue tentado a no acabar la carrera, fue tentado a ser cargado con el peso y con el pecado, pero él no sucumbió, sino que llegó hasta el fin. Él es el pionero. Eso significa la palabra autor. Me gusta la palabra pionero, porque es el que inicia, es el que abre, es el que comienza todo. Si hoy día nosotros podemos estar en la carrera, es porque Cristo nos abrió un camino para que nosotros hoy en día podamos estar en esa carrera. Él es el pionero. Nos dice en el mismo capítulo 10 que Él nos abrió un camino nuevo y vivo. Dice en el versículo 20 de Hebreos 10. A través del velo, esto es de su carne. Él nos ha dado acceso al lugar santísimo. Y si hemos estudiado en todas estas semanas el libro de los Hebreos, hemos visto que Cristo es superior a todos. Es superior a los ángeles, es superior a Josué, a Moisés, al sacerdocio levítico. Todo lo que Cristo nos trae es mucho mejor. Él es el autor, Él es el pionero, Él es el mejor de todos. Él recorrió el camino para que ahora tú puedas andar en una senda, en un camino, en una pisada ya establecida. Él es el autor, Él es el origen. Fíjese que esa idea se repite constantemente. Por ejemplo, en Hebreos 2:10, nos dice al final allí de Hebreos capítulo 2, versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo es autor de la salvación. También nos dice en capítulo 5, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahora aquí en Hebreos capítulo 12 nos dice que Cristo, que tu Cristo, que mi Cristo, es el autor y consumador de la fe. Él es el pionero. Diríamos en otro lenguaje, Él es el primero y Él es el último. Él es el alfa y el omega. Él es el primero para darnos el ejemplo. ¿Cómo sabemos eso? Porque si tú te fijas muy bien, nos dice en versículo 2, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Todo lo que Jesús tuvo que enfrentar en su carrera. Las tentaciones, las murmuraciones, las críticas, los juicios, los golpes, la cruz. ¿Cuántas cosas
Jesús tuvo que enfrentar por nosotros y Él llegó hasta el fin de la carrera. Él es el pionero, Él es el autor, porque Él fue el primero que corrió esta carrera y fue el primero que llegó a la meta y es el primero que nos deja un ejemplo de que con el Señor sí se puede. Pero no solamente eso, dice el versículo 2, Él es consumador. Y cuando hablamos de consumador, Él hizo posible todo. Él nos trajo todo. Él llevó a su consumación la fe. Él llevó a su consumación la salvación. Cristo inició esta historia y Cristo va a terminar esta historia. Y ahora te está esperando en la línea de meta, esperándote con tu galardón, esperándote con tu premio, diciéndote bien, buen siervo y fiel. Has resistido, has enfrentado todo, has luchado aunque tenías muchas cosas que te podían desviar, que te podían agobiar, que te podían hacer tambalear y caer, pero venciste porque tenías la mirada puesta en el premio, en el galardón. ¿Dónde está puesta nuestra mirada, mi querido hermano? Si tu mirada está puesta en la vida, si tu mirada está puesta en las cosas, si mi mirada está puesta en el pecado, en los placeres, en los deleites, en lo que este mundo ofrece, todo eso te va a traer derrota. Todo eso te va a traer fracaso. Pero pon tu mirada en Cristo, dice el escritor de los Hebreos. Aférrate a Él. Corre con paciencia la carrera mirándolo a Él. Entiende lo que Él ha enfrentado por ti. Tiene que haber sido difícil, sufrió la cruz, menospreció el oprobio. Todo lo que Jesús se negó, todo lo que Jesús se enfrentó, todo lo que Jesús padeció, para ahora dejarnos un ejemplo para que nosotros andemos en sus pisadas. Pero nota muy bien que en el versículo 2 dice una frase que no había querido mencionar, por el gozo puesto delante de él. Y yo digo, ¿cómo eso? ¿Cómo es el gozo puesto delante de él? Si la vida de Cristo fue caracterizada por una constante oposición, prueba, padecimiento, ¿cómo significa el gozo puesto delante de él? Esto es un misterio tremendo, hermano. ¿Sabe lo que le dio fuerza a Cristo para poder llegar al final de la carrera? Y esto me invita a mí y a ti para que también puedan ser renovadas tus fuerzas. Sobre todo tal vez ahora, cuando muchos dicen, ya no puedo más, me rindo, mis fuerzas se están agotando, quiero apartarme, ya estoy cansado, me duele, estoy llegando a mi barrera del dolor. Pero cuando Cristo enfrentó esa clase de pensamiento, ¿te acuerdas en el huerto de Getsemaní? Agobiado, incesantemente, turbado. En ese mismo momento, él pensó, en ese mismo momento, él dijo, hay gozo después del sufrimiento. Cristo es una persona, Jesús, el Señor, nuestro Señor, es una persona que estuvo primero en el cielo, descendió del cielo y vino a enfrentar este mundo, pero después regresó a su lugar, a la diestra de la majestad. Y lo único que lo sostuvo en medio de la batalla de la vida,
Lo único que le llevó a mantenerse firme en sus convicciones, a poder ser obediente hasta la muerte, a poder ofrecerse como un sacrificio, fue que él entendía que después de esta vida hay un premio y hay un galardón, el gozo puesto delante de él. ¿Cómo Cristo fue capaz de enfrentar los latigazos? ¿Cómo Cristo fue capaz de enfrentar las manos traspasadas, la corona de espinas, la lanza en su costado? Porque Cristo no estaba mirando las circunstancias presentes, sino que Cristo estaba pensando en lo que viene más allá. Cuando tú miras las circunstancias de este presente, yo me desanimo, yo quiero desmayar, yo flaqueo, yo menguo, tú menguas. Pero cuando comenzamos a mirar lo que vamos a tener con el Señor, entonces mis fuerzas suben, entonces mi efervescencia crece, entonces mi ánimo aumenta. ¿Es verdad o no es verdad, hermano? Cuando estamos pensando en lo que tenemos con Dios. La vida es triste. Van a haber problemas, van a haber enfermedades, van a haber sufrimiento, pero esta vida no es la definitiva. Cristo te dice el gozo puesto delante de él. Después de esta vida hay gozo, después de esta vida hay paz, después de esta vida hay triunfo, después de esta vida hay esperanza. Por eso pone la mirada en el galardón, agárrate de la mano de él y llega a la meta y obtén el premio. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Él es el autor y el consumador. Él te dice, yo vencí, yo te llevo seguro, yo te voy a dar el premio, yo luché por ti para que ahora tú tengas un galardón completo. El gozo puesto delante de ti. ¿Cómo sería la vida, mi hermano? ¿Cómo sería la vida si la enfrentáramos de esa manera? El gozo puesto delante de él. No importa lo que pases. No importa lo que enfrentes, no importa lo que suceda, siempre con Cristo tenemos la esperanza de un futuro mejor. Siempre tenemos la esperanza de un mañana glorioso. Cuando estés en la gloria, mi querido hermano, cuando tu rey te encuentre en la meta y ponga sobre ti la corona de vencedor, te vas a dar cuenta que valió la pena poner tu mirada en Cristo, que valió la pena sufrir todo lo que pasaste, que valió la pena perseverar, que valió la pena luchar hasta el fin, como nuestro Rey lo hizo. Por eso quiero animarte, como dice al final del versículo 3, considéralo aquel. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de considerar a Jesús y poner nuestra mirada en él? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A muchos de ustedes, mis queridos hermanos, no les conozco. Con algunos he tenido la preciosa oportunidad de compartir. No conozco tus luchas. Por lo que escuchaba de la conversación previa, muchos han tenido que salir de su país. Muchos han tenido que enfrentar circunstancias difíciles. Muchos han tenido que padecer, tal vez en algún momento, hambre, sed, cansancio. Yo sé también de eso. Sé lo que también es sufrir, pasar necesidades, enfrentar el dolor muchas veces. ¿Qué te puedo decir? En medio de esta vida, en medio de los problemas y sufrimientos, Cristo te comprende. Cristo te dice ánimo. Cristo te dice no mires estas circunstancias temporales que cambian, que pasan, que no son eternas. Pon tu mirada en lo eterno. Pon tu mirada en mí. Yo morí por ti. Yo enfrenté todo por ti. Yo soy el autor y consumador de la fe. Y yo fui el que sufrió y murió. Y ahora estoy a la diestra del trono de Dios. Y es exactamente la misma promesa. Si tú te fijas, Cristo descendió
sufrió y murió para ahora poder estar en la gloria de Dios. Y también nosotros, como nuestro Maestro, tal vez vamos a tener que enfrentar muchas cosas similares al descenso, el lodo cenagoso de la desesperación, las circunstancias adversas de la vida, necesidades, enfermedades, pesos, pecado que nos asedia, problemas, situaciones y circunstancias que lo único que quieren hacer es drenar y menguar nuestra fe. Solo puedo decirte, ánimo, pon tu mirada en Cristo. Con Él podemos ser más que vencedores. Con Él podemos tener el premio. Si tú te aferras a Él, lo buscas a Él, lo sirves a Él. Me gusta cómo termina este pasaje. ¿Sabe por qué? Yo soy Luis Cepeda Mir. Muchos me conocen, otros no. No tengo ningún ejemplo que ofrecerte. Soy un simple cristiano que por la gracia y la misericordia de Dios está en la iglesia del Señor. No soy ningún ejemplo para decirte, sígueme a mí. Lamentablemente, mejor no me siga, porque tengo todavía mucho que crecer y avanzar. Pero yo conozco a uno que tú tienes que seguir. Yo conozco a uno que te tienes que tomar de su mano y que te va a llevar seguro por la carrera de la vida. Tal vez cuando te canses, cuando estés luchando en la barrera del dolor, Él te va a decir, ánimo, yo te llevo. Cuando tal vez estés viendo los problemas, los obstáculos, los baches de la vida, Él te va a llevar seguro y te va a pasar por encima de ellos. Pero sobre todo, y en la ganancia de esta lección, ¿de qué serviría la vida si la vida es una carrera y no ganas el premio? Corre la carrera de tal manera, como lo dijo Pablo en Primera de Corintios, capítulo 9, para que ganes el premio, el galardón. De nada serviría poner la mirada en Cristo y en el último segundo tropezarte y caer. ¿Ha visto alguno de esos que celebran antes de tiempo y se distraen por un segundo, por un momento de la carrera, y viene uno por detrás y les arrebata el premio? De la misma manera nosotros no perdamos el enfoque, porque hay un galardón completo. Mucho ánimo, mis queridos hermanos. Este texto bíblico me anima mucho a poner nuestra mirada en la perspectiva correcta. La vida trae muchas circunstancias, difíciles todas, que pueden desviar el corazón del cristiano. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, si ves a Jesús desde la perspectiva correcta, como tu pionero, tu precursor, como aquel que conquistó el premio para ti y para mí, vas a poder llegar al fin de esta carrera y vas a poder ser coronado como un vencedor. Somos más que vencedores, hermanos, por medio de aquel que nos amó. Y como decía Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sea fiel, mi hermano. Seamos fieles. A veces la vida es difícil, pero con un enfoque vamos a llegar al fin. Y vas a ver a aquel que te rescató, que murió por ti, que es el autor y consumador de la fe. Muchas gracias por esta oportunidad. Le agradezco de todo corazón el permitirme estar con ustedes y poder abrir la escritura y poder ser animados con la palabra de Dios. Que el Señor les